Escúchame bien, porque esto no es para alguien cualquiera. Esto es para el que llegó al punto en que ya no sabe si está cansado o está roto. Esto es para el que se levantó esta mañana con el cuerpo en pie, pero con el alma arrastrándose. Esto es para la mujer que sigue sonriendo delante de todos, pero llora cuando se queda sola. Esto es para el padre que no quiere preocupar a la familia y entonces finge que todo está bien, mientras por dentro siente que se le está partiendo el corazón. Esto es para el que ama a Dios, sirve a Dios, cree en Dios. Pero aún así hay noches en las que dice, Señor, ya no puedo más. Y lo primero que quiero decirte con toda la autoridad del cielo y con toda la ternura que me cabe en el alma es esto: sentirte agotado no te vuelve menos espiritual. Estar cansado no significa que hayas perdido la fe. Llegar al límite no te convierte en un fracaso. A veces pensamos que un cristiano maduro es uno que nunca llora, nunca se quiebra, nunca se desarma, nunca tiembla, pero esa no es la historia de la Biblia. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que en algún momento dijeron, no doy más, y aún así Dios no se alejó de ellos. Al contrario, fue allí, en ese borde, en ese último hilo, en ese rincón donde ya no quedaban fuerzas, donde el Señor se les reveló de una manera más profunda. Porque nosotros solemos creer que Dios trabaja mejor cuando nosotros estamos fuertes. Y el cielo dice, no, yo también sé trabajar cuando estás cansado. Yo también sé entrar cuando las puertas de tu alma están desfondadas. Yo también sé hacer milagros cuando ya no te queda discurso, cuando ya no te queda postura, cuando ya no te queda imagen que sostener. Hay un cansancio que se cura durmiendo, pero hay otro que no. Hay un agotamiento que no se resuelve con vacaciones, con un fin de semana libre, con apagar el celular, con irte unos días a la playa. Porque no está en los músculos, está en el espíritu. Y cuando el alma se agota, uno puede dormir 8 horas y levantarse más cansado que cuando se acostó. Uno puede sonreír en público y estar vacío por dentro. Uno puede seguir viniendo a la iglesia, seguir cantando, seguir trabajando, seguir cumpliendo, pero internamente sentirse como una casa sin muebles, como un pozo seco, como un reloj que sigue andando por costumbre. ¿Y sabes qué es lo más terrible del agotamiento del alma? Que no siempre hace ruido, a veces no grita, a veces se instala en silencio, se mete en la oración, se mete en la mirada, se mete en la manera en que respondes, se mete en la paciencia que antes tenías y ahora se acabó. Se mete en la ilusión que antes te acompañaba y ahora desapareció. Y de pronto lo que antes hacías con pasión, ahora lo haces por inercia. Lo que antes te emocionaba, ahora te pesa. Lo que antes te encendía, ahora te cansa. Y ahí aparece la culpa, porque el enemigo es cruel. Primero te agota y después te acusa por estar agotado. Primero te golpea y después te hace sentir culpable por sangrar. Primero te deja sin fuerzas y después te susurra. Si fueras espiritual de verdad, no estarías así. Pero ese es un infierno mentiroso. Porque la Biblia no dice que los hombres de Dios nunca se cansan. La Biblia dice que aún los jóvenes se fatigan y se cansan y los muchachos flaquean y caen. Eso dice Isaías 40. O sea, aún el que parece fuerte, aún el que parece entero, aún el que parece tener resto, tarde o temprano toca el límite. Pero el pasaje no termina ahí. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No dice que fabricarán nuevas fuerzas. No dice que fingirán nuevas fuerzas. Dice que tendrán nuevas fuerzas. Se las dará otro, se las impartirá otro, se las soplará otro, se las pondrá Dios en el pecho como quien vuelve a encender un carbón que parecía apagado. Ahora, préstame el corazón un momento. Porque a veces confundimos renovación con aceleración. Pensamos que Dios renueva dándonos más velocidad, pero no siempre. A veces Dios te renueva obligándote a parar. A veces te renueva bajando el ritmo que tú te impusiste. A veces te renueva diciéndote, no tienes que salvar al mundo, ese puesto ya está ocupado y no eres tú. A veces te renueva rompiendo el orgullo espiritual que te hizo creer que si tú no sostienes todo, todo se cae. Mira a Elías en 1 Reyes 19. Acababa de vivir una de las victorias más impactantes del Antiguo Testamento. Fuego del cielo, profetas de Baal derrotados, una manifestación poderosa. Uno diría, después de eso, este hombre sale corriendo en fe, invencible, imparable, hecho una antorcha, pero no, sale huyendo.
se mete en el desierto. Se sienta debajo de un enebro y pide morirse. Tremendo. El profeta del fuego termina pidiendo la muerte debajo de una sombra pobre. El hombre que desafió a una nación entera ahora está quebrado por dentro. El que vio caer fuego del cielo ya no tiene ni una chispa para seguir. Y si yo hubiera escrito la historia, quizá pondría a Dios reprendiéndolo. Elías, ¿qué te pasa? ¿No viste mi gloria? ¿No viste mi poder? ¿Cómo te atreves a deprimirte después de semejante milagro? Pero Dios no actúa así. Eso es lo que me conmueve. El Señor no empieza con un sermón, empieza con pan. No empieza corrigiendo su teología, empieza dejándolo dormir. No empieza cuestionando su fe, empieza alimentándolo. Le manda comida, le manda agua, lo deja descansar, lo toca, lo despierta con ternura, lo vuelve a alimentar y recién después habla. Eso debería sanarnos la cabeza para siempre, porque hay temporadas en que Dios no te va a dar primero una explicación, te va a dar sustento. No te va a dar primero un discurso, te va a dar reposo. No te va a dar primero una respuesta, te va a dar su mano. Hay momentos en que lo más espiritual que puedes hacer no es correr, sino sentarte. No es producir, sino respirar. No es demostrar, sino admitir. No es decir yo puedo, sino confesar, Señor, si tú no me sostienes me desplomo. Y alguien necesita oír esto hoy. El agotamiento no siempre es señal de desobediencia. A veces es señal de batalla. A veces es señal de carga prolongada. A veces es señal de que has amado mucho, has peleado mucho, has resistido mucho, has llorado mucho, has cargado a muchos, has sostenido a muchos y ya no te queda resto. Y Dios no te desprecia por eso. Dios no se horroriza de tu cansancio. Él sabe que eres polvo. Él sabe cómo está hecho tu corazón. Él sabe cuánta presión has soportado. Él sabe cuántas veces dijiste estoy bien cuando no lo estabas. Él sabe cuántas veces te secaste las lágrimas rápido para que nadie te viera. Y sin embargo el Señor no solo te entiende, también te renueva. Pero aquí hay algo más. No toda renovación viene en soledad. Hay batallas en las que uno necesita a Aarón y a Hur. Éxodo 17 cuenta que mientras Moisés tenía las manos en alto, Israel prevalecía. Pero llegó un momento en que las manos le pesaron. Qué palabra extraordinaria, le pesaron. Porque hay días en que hasta lo que amas te pesa. Hay días en que hasta orar pesa. Hay días en que hasta creer pesa. Hay días en que uno quiere levantar las manos pero le pesan. Quiere adorar pero le pesa. Quiere interceder pero le pesa. Quiere seguir pero le pesa. Y el texto no dice que Moisés era un incrédulo. Dice que estaba cansado. No dice que estaba en pecado. Dice que le pesaban las manos. Y entonces Aarón y Hur hicieron algo glorioso. No lo juzgaron, lo sostuvieron. Le pusieron una piedra para que se siente y le levantaron los brazos hasta la puesta del sol. Eso también es evangelio. Que no todos los milagros vienen del cielo sin intermediarios. Algunos vienen a través de gente que Dios usa para sostenerte cuando tú solo no puedes. Por eso te digo algo con amor, pero con firmeza. Deja de avergonzarte por necesitar ayuda. Hay una espiritualidad enferma que nos hizo creer que pedir ayuda es debilidad. No, Señor. Debilidad es seguir fingiendo fortaleza cuando ya te estás desmoronando. Debilidad es esconder las grietas hasta que la casa se te venga abajo. Humildad es decir, necesito que oren por mí. Necesito que me acompañen. Necesito que me escuchen. Necesito descansar. Necesito que alguien me ayude a sostener las manos. Moisés necesitó apoyo. Elías necesitó alimento. David necesitó consuelo. Pablo necesitó gracia. Y nosotros no. ¿Quién nos creemos? ¿Más fuertes que ellos? ¿Más inmunes que ellos? Hay temporadas en que la renovación de Dios vendrá como un susurro del Espíritu Santo. Y hay otras en que vendrá como la llamada de un amigo, como la mesa puesta por alguien, como la oración de la iglesia, como el abrazo que llega justo cuando estabas por rendirte. Y aquí quiero decir algo que tal vez no te guste al principio, pero después te va a hacer bien. No siempre el plan de Dios es sacarte inmediatamente del lugar que te agotó. A veces sí, a veces te saca. A veces cierra la puerta, a veces rompe la etapa, a veces dice hasta aquí. Pero otras veces no te saca de inmediato, te fortalece dentro. Pablo oró por su aguijón, pidió que se fuera. Y la respuesta del Señor no fue
quitarle la aflicción, sino decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué respuesta más extraña para nuestra lógica? Nosotros decimos, Señor, quita esto. Y el Señor a veces responde, no lo voy a quitar todavía, pero te voy a dar una gracia que será suficiente. No te voy a dejar solo dentro de esto. Mi poder va a descansar sobre ti. Eso significa que la fortaleza de Dios no siempre se ve como ausencia de lucha, a veces se ve como permanencia en medio de la lucha. No siempre se ve como liberación instantánea, a veces se ve como resistencia sobrenatural, no siempre es que desaparece el valle. A veces es que tú atraviesas el valle sin desintegrarte. Y si alguien me está oyendo y dice, yo esperaba que Dios me sacara y no me ha sacado, escucha esto, tal vez no te abandonó. Tal vez te está sosteniendo de una forma que todavía no alcanzas a dimensionar. Porque hay milagros que ocurren alrededor nuestro, sí, y gloria a Dios por ellos. Pero hay otros milagros que ocurren dentro de nosotros. Uno esperaba que cambie todo afuera y Dios comienza cambiándote por dentro. Uno esperaba una puerta abierta y Dios empieza dándote paz. Uno esperaba una respuesta ruidosa y Dios empieza dándote aguante. Uno esperaba un mar abierto y Dios primero te fortalece para caminar un día más. Y esa fuerza también es milagro. Ese aquí sigo también es milagro. Esa capacidad de no haberte quebrado del todo también es milagro. Que todavía ores después de lo que viviste es milagro. Que todavía creas después de lo que te golpeó es milagro. Que todavía ames a Dios después de tanta noche, eso, mi querido, también es un milagro. Mira lo que dice el Salmo 73. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me fascina eso. No dice quizás desfallezcan, dice desfallecen. Es una admisión, es la sinceridad brutal de alguien que se da cuenta de que el cuerpo no alcanza y el corazón tampoco, pero luego agrega que Dios es la roca del corazón. Qué imagen tan hermosa. No una muletita emocional, no una frase motivacional, una roca, un fundamento. Algo que no se hunde cuando tú sientes que sí. Y eso es justamente lo que muchos necesitan hoy. No un empujoncito emocional, sino una roca debajo del alma. No una frase linda para poner en una taza, sino una verdad lo suficientemente sólida como para soportar tu peso. Porque hay días en que no necesitas que te digan ánimo solamente. Necesitas que Dios mismo se convierta en el piso que te sostiene cuando las piernas espirituales ya no responden. Por eso Jesús dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese texto no es decoración de pared, eso es una convocatoria divina a los agotados. Jesús no hace una convocatoria para los impecables. No dice, vengan a mí los perfectos, los que tienen todo ordenado, los que no dudan, los que nunca se cansan. Dice, vengan los cargados, o sea, los que vienen con peso. Los que arrastran culpa, cansancio, responsabilidades, decepción, duelo, frustración, ansiedad, desgaste. A esos les dice, vengan a mí. Y aquí está la belleza del Evangelio. Jesús no solo ofrece destino eterno, también ofrece descanso presente. No solo salva almas para el cielo, también abraza corazones en la tierra. No solo te promete gloria futura, también te da reposo ahora. Y no hablo de un descanso de hamaca y limonada. Hablo de ese descanso profundo que llega cuando por fin entiendes que no tienes que salvarte a ti mismo, ni sostenerlo todo, ni controlar el mañana, ni cargar solo con lo que te está aplastando. Porque muchos estamos cansados no solo por lo que vivimos, sino por lo que tratamos de controlar. Queremos sostener a la familia, la economía, la reputación, el ministerio, la salud, el futuro de los hijos, el matrimonio, las decisiones, la opinión ajena, la imagen que proyectamos. Y uno termina como si llevara una mudanza sobre la espalda. Y Jesús dice, dámelo, aprende de mí, ven a mí. En otras palabras, no te hice para cargar sin fin, te hice para caminar conmigo. Y quiero tocar algo delicado. Hay gente que se ha cansado haciendo el bien, no se cansó de la fiesta, no se cansó de andar en cualquier cosa. Se cansó sirviendo, se cansó ayudando, se cansó dando, se cansó sosteniendo, se cansó esperando que cambie a alguien a quien ama. Se cansó de sembrar sin ver fruto. Y para esos, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso significa que sí existe la posibilidad de cansarse haciendo el bien. No es pecado sentir ese desgaste. El peligro es desmayar en el alma y soltar antes del tiempo de la cosecha.
Y Hebreos 12, 3 da la medicina. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira a Jesús, considéralo, piénsalo. Pon tu dolor al lado del suyo. Mira cómo soportó el rechazo, la injusticia, la traición, la soledad, el abandono humano, la crueldad. Y no para minimizar tu dolor, sino para recordarte que nuestro Salvador no es ajeno al agotamiento. Jesús no te mira desde un Olimpo indiferente. Jesús sabe lo que es Getsemaní, sabe lo que es sudar angustia, sabe lo que es pedir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sabe lo que es necesitar fortaleza del cielo. Y si el Hijo de Dios pasó por Getsemaní, no te sorprendas si tú también atraviesas noches de presión. Pero así como el Padre no abandonó al Hijo en su noche, tampoco te abandonará a ti en la tuya. A veces no evitará la copa, a veces te dará fuerza para beberla. Y eso también es amor. Ahora bien, no quiero que confundas renovación con felicidad superficial. Porque hay gente que toma Nehemías 8:10, el gozo del Señor es vuestra fuerza, como si el texto dijera, sonrían aunque se estén desmoronando. No, el contexto es otro. El pueblo había escuchado la ley, estaba quebrantado, estaba llorando, estaba consciente de su condición. Y en medio de ese llanto, Dios les recuerda que su gozo no nace de negarlo todo, sino de saber que la misericordia de Dios sigue vigente. En otras palabras, la fuerza no viene de fingir que no duele, sino de recordar que aún doliendo Dios no te soltó. Ese gozo es fortaleza, refugio, amparo, no es carcajada vacía. Es la certeza de que la compasión del Señor no se agotó contigo. Por eso Lamentaciones 3 es tan poderosa, porque no nace en una temporada linda, nace en ruinas, nace en dolor, nace en una ciudad devastada. Y aún así, en medio de ese paisaje triste, surge una de las declaraciones más hermosas de la Escritura. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Te das cuenta? No dijo nuevas son cada año, no dijo nuevas cuando tú te portes bien. Dijo cada mañana. O sea que cada amanecer trae un nuevo envío de misericordia. Cada mañana Dios vuelve a despachar compasión sobre tu vida. Cada mañana el cielo vuelve a decir, todavía no termino contigo, todavía no te solté, todavía te sostengo, todavía hay gracia para hoy. Y aquí alguien tiene que respirar profundo. Porque tú has estado sobreviviendo con misericordias viejas, recordando lo que Dios hizo antes, agradeciendo sí, pero pensando que ya no hay nada nuevo. Y el Señor te dice, no, hijo, no, hija, mis misericordias no están vencidas, no están caducas, no se agotaron contigo, son nuevas esta mañana, también para el cansado, también para el ansioso, también para el que está al borde, también para el que ya no sabe cómo seguir. Déjame ir un poco más al fondo. A veces el agotamiento grande no viene por una tragedia puntual, sino por una acumulación. No es una sola noticia, son muchas. No es una sola pérdida, son varias. No es una sola noche mala, son meses. Y cuando el cansancio se acumula, el alma empieza a distorsionar la realidad. Elías, después del Carmelo, no solo estaba cansado, estaba viendo todo oscuro. Pensó que estaba solo, pensó que todo se había terminado. Pensó que era el único fiel, el agotamiento le deformó la percepción. Y eso nos pasa. Cuando uno está muy cansado, cree que todo terminó, que nadie entiende, que ya no hay salida, que nada va a cambiar. Por eso no tomes decisiones eternas en noches de agotamiento temporal. No entierres tu llamado en un día malo. No rompas un pacto en una tarde de cansancio. No declares muerto lo que Dios aún respira. No confundas una temporada de debilidad con el final de tu historia. El hecho de que estés cansado no significa que Dios terminó. Significa que necesitas ser renovado. Y te diré algo más. En el hebreo bíblico aparece una idea preciosa para fortalecer, afirmar, sostener, sujetar con firmeza. O sea, cuando Dios fortalece no siempre te pone alas primero, a veces te pone piso. No siempre te impulsa de inmediato,
a veces te afirma para que no te derrumbes, y algunos han menospreciado eso. Dicen, yo no estoy viendo grandes cosas, tal vez no, pero sigues en pie. Y seguir en pie después de todo lo que te golpeó es una forma de fortaleza divina. Yo sé que muchos quieren una predicación que les diga que mañana todo cambiará, y puede ocurrir. Dios puede hacerlo. Él sigue abriendo mares, resucitando sueños, restaurando años perdidos. Claro que sí. Pero también te tengo que decir la otra parte. A veces el gran milagro de mañana será que hoy no te rendiste. A veces el milagro no será que desaparezca la batalla, sino que tú amaneciste con fuerzas para enfrentarla otra vez. A veces el testimonio no será nunca lloré, sino lloré, pero no solté la mano de Dios. A veces la gloria no se verá en que no tuviste noche, sino en que Dios te hizo atravesarla sin que se apagara tu fe. Y quiero hablarle un minuto a los que están cansados de esperar. Escúchame, esperar no es perder el tiempo cuando Dios está en medio. Isaías 40 no habla de esperar como quien se cruza de brazos y se resigna. Habla de una espera que se apoya en Dios, una espera activa, una espera que busca, que confía, que se aferra. Y el resultado es renovación. El texto dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y me gusta el orden porque comienza arriba, sigue corriendo y termina caminando. ¿Sabes por qué me encanta? Porque caminar parece menos espectacular, pero es donde la mayoría vivimos. No todo el tiempo vuelas, no todo el tiempo corres, casi siempre caminas. Y Dios promete fuerza también para eso, fuerza para el ordinario. Fuerza para el lunes, fuerza para la oficina, fuerza para la cocina, fuerza para el hospital, fuerza para seguir criando, fuerza para pagar cuentas, fuerza para vivir sin aplausos, fuerza para el día común. No subestimes el milagro de caminar un día más con Dios. Así que hoy, si el agotamiento es grande, no te escondas de Dios. Corre a Él. No le lleves una versión maquillada de tu alma. Llévale el cansancio real. Dile la verdad. Señor, estoy herido. Señor, estoy sin fuerzas. Señor, no entiendo. Señor, me pesa. Señor, tengo miedo. Señor, me cuesta seguir. Esa oración no espanta a Dios. Esa oración atrae su compasión. No le impresiona tu actuación. Le conmueve tu sinceridad. Y si hoy estás en ese punto, quiero decirte algo profético, pero te lo digo con cuidado y con reverencia. No te vas a quedar así para siempre. No vas a vivir debajo del enebro toda la vida. No vas a morir en este valle. No te quedarás permanentemente en esta noche. Dios te va a levantar, tal vez no al ritmo que tu ansiedad quisiera, pero sí al ritmo de su sabiduría. Tal vez no con fuegos artificiales, pero sí con fidelidad. Tal vez no de golpe, pero sí de verdad. Y cuando Él te renueve, no solo tendrás fuerzas para seguir, también tendrás una voz distinta. Porque hay mensajes que solo predican los que sobrevivieron a noches largas. Hay unción que solo carga el que fue restaurado por Dios en secreto. Hay una ternura que solo aprende el que fue sostenido cuando ya no daba más. Y quizá ahora mismo no lo ves, pero el agotamiento que hoy te aplasta no será estéril en las manos de Dios. Él lo convertirá en compasión por otros, en discernimiento, en dependencia, en una nueva manera de caminar, en una nueva profundidad. Porque después de ciertas noches uno ya no ora igual, ya no canta igual, ya no abraza igual, ya no predica igual. Cuando Dios renueva un agotado, no lo devuelve simplemente al punto anterior. Lo devuelve más sensible, más humilde, más dependiente del cielo. Y eso quiero declarar sobre ti hoy. No solo vas a recuperarte, vas a salir distinto. No solo vas a volver a tener fuerzas, interiormente para profundidad. No solo vas a levantarte, te vas a levantar sabiendo mejor de dónde viene tu fuerza. Y entonces ya no dirás, yo pude, sino Dios me sostuvo. Ya no dirás, era fuerte, sino su gracia fue suficiente. Ya no dirás, qué bien la manejé, sino si no fuera por el Señor, yo me habría quebrado por completo. Así que hoy, allí donde estás, deja de pelear solo. Descansa en Cristo. Permite que te sostengan. Acepta el pan del cielo. Acepta el agua del Espíritu. Acepta la piedra donde sentarte mientras otros levantan tus brazos.
Acepta que Dios no te ama por ser inquebrantable, te ama porque eres suyo, y al que es suyo no lo abandona. Voy a terminar orando por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos todo agotamiento, todo peso, toda carga escondida, toda noche silenciosa, toda lágrima que nadie vio, toda batalla que desgastó el alma. Te pido por el que ya no sabe cómo seguir, por la mujer cansada, por el hombre quebrado, por el joven agotado, por el padre que está peleando en silencio, por la madre que se siente sin resto. Señor, renueva sus fuerzas, dales pan en el desierto, dales agua en la sequedad, dales a Aarón y Hur para sostener sus brazos, dales la gracia suficiente que prometiste. Sé la roca de su corazón, sé el descanso de su alma, sé el refugio de su mente. Y que desde hoy puedan experimentar que cuando el agotamiento es grande, tu poder se hace más evidente, tu misericordia se hace nueva y tu presencia se hace más real. Declaramos que no se rendirán, que no desmayarán, que no quedarán tirados en medio del camino, porque tú los levantarás en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela, suscríbete y deja que alguien más también descubra que cuando ya no le quedan fuerzas, Dios todavía sigue siendo suficiente.